administración pública, que es por medio de los órganos administrativos. Estos deben de actuar dentro del marco jurídico, es decir, dentro de las competencias que la ley establece y que, contrario a las personas individuales, pues el Estado o los órganos de la administración pública pues están sujetos a la ley, a lo que la ley específicamente establece, ¿verdad? Independientemente que en algunas normas establecen alguna facultad discrecional, es decir, un margen de competencia para que puedan decidir entre alguna situación, ya sea, por ejemplo, en la imposición de alguna multa o, por ejemplo, otorgar algún plazo, etcétera. El día de hoy vamos a ver el tema relativo a, permítame, solo voy a ver si estamos presentando. ¿Se mira? Ahora sí, Lick, mira. Bueno, muy bien. Ustedes en su carrera pues ya han visto lo que es en Derecho Civil 3 o en Derecho Civil 4 en su defecto, lo que es los contratos de carácter civil, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos la compraventa, encontramos el mutuo, ya sea con garantía o sin garantía, con garantía hipotecaria, con garantía prendaria. Encontramos también el contrato de sociedad civil, encontramos el mandato, encontramos el contrato de donación, encontramos el contrato de fianza, encontramos, entre otros contratos, ¿verdad? Todavía no han entrado ustedes también, pero van a ver que los contratos de carácter mercantil, que estos contratos son los que se van a dar entre los comerciantes. Y ahí también hay una serie de contratos que los que están regulados en la ley, pues establece que a esos contratos se les van a denominar contratos típicos. Mientras tanto que porque el principio que rige el derecho mercantil es el tráfico de mercancías, la verdad guardada, la verdad sabida dentro de esos principios, pues encontramos también que ahí hay libertad para poder realizar otros contratos que incluso no están regulados en la ley. Y así pues encontramos ya que hay contratos de carácter civil y hay contratos de carácter mercantil. Sin embargo, para el tema que nos ocupa a nosotros el día de hoy, pues vamos a entrar a lo que es los contratos mercantiles, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de la clase con relación a la personalidad jurídica del Estado? Que el Estado tiene personalidad jurídica propia porque el Estado puede actuar por medio de sus órganos, ya sea de sus órganos, entidades descentralizadas, autónomas, y por intermedio, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación en algunos casos. A través de esta personalidad jurídica, pues vemos muchas veces que hay diferentes clases de Estado, ¿verdad? Están los estados intervencionistas, está el estado gendarme o policía, o está la libertad de estados. En ese orden de ideas, pues, muchas veces los órganos de la administración pública, pues, se ven en la necesidad de celebrar contratos con algunos particulares. Celebrar contratos de distinta naturaleza, como lo vamos a ver ya dentro de unos minutos. Y esos contratos, pues, son los que se le denomina contratos administrativos. Al igual como en el Código Civil, ¿se acuerdan ustedes el artículo 1251 que establece, ¿verdad?, que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una relación de carácter patrimonial? Señalaba el difunto maestro Vicente Roca Menéndez. Aquí también en materia administrativa o derecho administrativo, pues va a haber un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades, ese acuerdo de voluntades se va a dar, ahora aquí sí ya cambian los sujetos, entre el Estado por medio de uno de los órganos administrativos y un particular. Este particular va a ser una persona individual o una persona jurídica,
toda vez que, por ejemplo, si usted quiere contratar con el Estado, pues tiene que estar inscrito en el REGAE, se le denomina, ¿verdad? Tiene que estar en la base de datos del REGAE y con base a esa base de datos, pues es uno de los requisitos que le solicitan a uno incluso para prestar servicios profesionales, para presentar una oferta, etcétera. Entonces, esas personas individual o jurídica van a estar siempre, van a actuar con el Estado, ¿verdad? Y como al igual que en materia civil, pues se va a crear, se va a modificar o se va a extinguir una obligación. Esta obligación siempre va a ser, como lo dice el maestro Vicente Roca, de carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque siempre van a haber derechos reales que van a estar inmiscuidos en ese contrato que se va a celebrar. También, al igual que los contratos civiles, se van a regir por el Código Civil y leyes especiales. Los contratos mercantiles se van a regir por lo que establece el Código de Comercio de Guatemala, mientras que los contratos administrativos que se celebren entre un órgano administrativo o un órgano de la administración pública se va a regir por los procedimientos que establece en lo que para efecto la ley de contrataciones del Estado. Pero no solamente ahí, porque ya vimos que como los órganos administrativos, y no me canso de repetirlo, actúan bajo su competencia, van a estar sujetos a ese control de juridicidad por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Independientemente que esos mecanismos de control no hayan funcionado, ¿se acuerdan? En la última clase tuvimos los mecanismos de control interno, los mecanismos de control directo, los mecanismos de control judicial, los mecanismos de control constitucional, los mecanismos de control del gasto público, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, perdón ahí por la falta en contencioso, van a quedar sujetos al control de justicia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lic, ¿y en base a qué se fundamenta usted? Por favor, necesito que alguien me lea rapidito el artículo 1 de la ley de contrataciones, por favor. Si gusta, se lo leo, Lic. Por favor. Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen, literal A, los organismos del Estado. Literal B, las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades. Literal C, las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Literal D, las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia o PF, comités, consejos educativos y juntas escolares del Ministerio de Educación para los programas de apoyo escolar y las subvenciones y subsidios otorgados a los centros educativos privados gratuitos. Literal E. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado respecto a los mismos. Literal F. Ahí dejémoslo. Entonces, como ustedes ven, ya ahí encontramos el marco jurídico del por qué los contratos administrativos, la norma legal que va
a aplicarse va a ser la ley de contrataciones del Estado. Si por alguna razón no hubiese alguna norma, pues se aplicaría de carácter supletoria el Código Civil. Pero la norma por excelencia para la celebración de los contratos administrativos entre los particulares, algunos organismos del Estado, ya sea también alguna entidad descentralizada, autónoma, incluyendo las municipalidades, empresas cualquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Creo que Metran, o no sé si Banrural es una de esas entidades. También el Crédito Hipotecario Nacional es una entidad estatal, es una entidad bancaria que se rige por su propia ley orgánica, pero también está sujeta a los controles de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Van a contratar dentro del marco de esta ley de lo contencioso administrativo. Y precisamente esos han sido uno de los problemas en cuanto a poder ejecutar por parte de los órganos de la administración pública, ya que indican en su mayoría las municipalidades que los montos que se aplican ahora, por ejemplo, para hacer una compra directa, una compra de baja cuantía, pues ya no son suficientes para poder contribuir a la realización de la prestación de un servicio público. Por ejemplo, se quema una bomba de un pozo que sirve para poder para poder extraer el agua, por decirlo de alguna manera, pues se ven en la necesidad de plantear, por ejemplo, una cotización. Una cotización es una forma de contratación que se rige por la Ley de Contrataciones del Estado, que es de la cantidad de 90,000 un centavo a la cantidad de 900,000 quetzales, si no me falla la memoria, ¿verdad? Entonces, y estos procedimientos pues son demasiado largos. Precisamente por eso es de que se ha tratado de reformar. El año pasado se reformó la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a la ampliación de los rubros para poder hacer esas contrataciones. Sin embargo, el señor presidente, en su ejercicio de veto, valga la redundancia, vetó la ley por considerarla que no era constitucional, porque contravenía disposiciones de la Constitución y tratados y convenios internacionales, y perdió vigencia la misma. Entonces, ya que establecimos ya que en los contratos administrativos, su ley que va a regir la forma de contratación de los mismos va a ser por medio de la Ley de Contrataciones del Estado. A ver. Juan Gabriel, ¿nos puede compartir que esa excepción a la que nos ha hecho referencia? Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Gracias, gracias. Espero que no se haya quemado mucho ahí por el sol en la playa. No salí, gracias a Dios. Traté de descansar, pero créanme que me cansé de estar descansando. Ni siquiera las procesiones, Lick. Miren, no salí porque la verdad es de que o le dan a uno la comida, ni la terminan de cocinar, muchas personas. Mejor prefiero esperar, y ahorita sí he estado muy atareado. Bueno, qué gusto saludarlo. Me refería ahí en el mensaje de la excepción, porque como ahorita estaba explicando usted lo relacionado a la juridicidad que se fundamenta en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? En la aplicación de los contratos administrativos por desarrollo de obras,
diferentes tipos de contratos, ¿verdad? Compras y contrataciones del Estado. Pero yo he tenido la experiencia con relación a entidades financieras como el BID, el BCIE, todas esas entidades internacionales de financiamiento que se encargan de, bueno, básicamente otorgan préstamos al Estado para el desarrollo de obras, pero a la hora de licitar lo hacen con base a las propias normas del banco y usan de forma supletoria la ley de contrataciones. Ahí es a la inversa. Exacto. Bueno, gracias por ese aporte. Fíjese que la verdad es de que sí, muy bueno. Pues precisamente por eso, porque lo que tienen que hacer estas entidades de carácter internacional es proteger también sus intereses al establecer, al otorgar estos préstamos, ¿verdad? Como bien usted lo dice, no solamente son para obras o para infraestructura, sino que, por ejemplo, en el año 2020 se otorgaron unos préstamos a Guatemala, por ejemplo, para reforzar todo lo que es el sector justicia. En esos préstamos, pues, iban destinadas ciertas cantidades de millones, por ejemplo, para el organismo judicial, para el Ministerio Público, y derivado de eso es que el Ministerio Público, pues ahora cuenta ya con fiscalías a nivel nacional, por lo que he escuchado, por lo que he visto en las noticias, pero no necesariamente es de que haya eficacia y eficiencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener a mí una casita en algún lugar si no es eficiente, si no la uso? Pero esos son otros 20 pesos. Efectivamente, esos contratos se celebran de manera internacional, y como ya lo hemos visto, para que esos contratos cobren vigencia acá en la República de Guatemala, pues se hace por medio de una iniciativa de ley, y el Congreso de la República es quien aprueba esos contratos. De hecho, ahorita hay 3 contratos que se quieren aprobar, ya va por tercera lectura. Y pues esa es la excepción, ¿verdad? Porque acordémonos de que estamos hablando ahí también que entra lo que es el derecho internacional. Pero por excelencia, por ejemplo, la mayoría de contrataciones que se celebran en Guatemala entre los órganos de la administración pública y un particular, pues es la ley de contrataciones del Estado. Muchas gracias por el aporte. Gracias a usted por el tiempo, Lick. No, aquí estamos para aprender, créanme. Bueno, continuemos. Pues, por ejemplo, dentro de algunos ejemplos que tenemos, pues los famosos contratos de suministros, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos se hacen por medio de contrato abierto, algunos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que no pasen. Por ejemplo, suministros de oficina, suministros de limpieza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya se tiene por parte de los órganos de la administración pública cuáles son esos suministros que siempre se van a necesitar, van a tener un precio promedio ponderado, y pues ya no va a ser necesario, no se va a hacer a través de la licitación o de alguna cotización, sino que va a ser por medio de un contrato abierto. Que eso pues ya lo verán ustedes después, las diferentes formas de contratación que hay que establece la ley de contrataciones del Estado. Pero, por ejemplo, si hablamos de ¿cuáles son las diferencias? Un contrato de una cotización, el órgano administrativo está obligado a cotizar cuando el precio de los bienes, suministros, de los servicios exceda de 90,000 quetzales, regula la ley, pero es de 90,000 quetzales, un centavo, como lo explicaba mi docente que me impartió el curso para la fase privada, porque hay otro contrato, no sé si es el de compra directa, que es hasta 90,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, hay como que un pequeño desfase de la ley, pero por práctica administrativa usted va a cotizar cuando pasa de 90,000 centavos y no exceda los 900,000 quetzales. Si se dan cuenta, pues esta ley de contrataciones del Estado es del año 1992, fue promulgada en el año 92, ya estamos en el año 2023 y muchos de los
rangos que están todavía, ya no son acordes a la realidad, a la inflación, a la fluctuación de precios, todas esas situaciones. Sin embargo, el problema radica en que muchos órganos administrativos se aprovechan de esta situación, lamentablemente, ¿verdad? Y es donde, como también la ley, no tenemos un mecanismo de control eficiente como la Contraloría, ya sea porque no tenga elemento humano, personal o elemento material, es decir, que no tenga los recursos necesarios para poder fiscalizar, va a pasar lo que ha pasado, lo que hemos encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, sobrevaloración en los precios, fraccionamiento, porque para no licitar o para no cotizar, pues se va fraccionando, la compra para poder evadir esas cuestiones, ¿verdad? Lamentablemente. También los fideicomisos, por ejemplo, que celebra la Municipalidad de Guatemala en los tiempos de Álvaro Arzú, o las compraventas, ¿sí? En correlación a la licitación, es una modalidad también de compra, venta, adquisición de bienes y servicios, que es cuando ya pasa de la cantidad de 900,000 quetzales con un centavo hasta el infinito, ¿verdad? Hablamos de millones, entonces ahí es necesario el procedimiento de licitación. El problema es de que también por los plazos que están establecidos en la ley de contrataciones, la recursibilidad de muchas situaciones que se puedan dar, por ejemplo, si hay varios oferentes y alguno no está de acuerdo, presenta alguna inconformidad, eso también genera atrasos, o muchas veces se caen los eventos. Imagínense que hay veces que se caen los eventos porque se consignó mal una palabra, un nombre. Entonces eso lo que hace pues es de que la ley muchas veces no sea eficaz, no sea eficiente al momento de realizar esos procedimientos, ¿verdad? Entonces esa es la modalidad de licitación. Luego vamos a encontrar también lo que es la compra de baja cuantía, que es cuando se va a comprar o se adquiere bienes, suministros, obras y servicios, pero hasta un monto de 25,000 quetzales. Por ejemplo, a mí no se me ocurre en alguna municipalidad, alguna situación, para contratar alguna maquinaria para ir a mover por ejemplo, algún derrumbe o algo así. 25,000 quetzales es muy poco. O por ejemplo, también tenemos lo que es la compra directa, en donde es de 25,000 quetzales, un centavo a 90,000 quetzales, lo que les decía, ¿verdad? Eso está regulado en el artículo 43 de la ley de contrataciones. Pero eso solo lo estamos viendo así someramente, ¿verdad? Lo que quiero yo que ustedes entiendan en esta tarde, pues que la diferencia entre los contratos administrativos, de los contratos civiles, de los contratos mercantiles. Otros contratos que se pueden realizar, pues, son los contratos de obra pública. Pues estos van dirigidos a la construcción. Por ejemplo, las municipalidades utilizan muchos estos contratos, o el Ministerio de Comunicaciones y Transportes en la construcción de carreteras, etcétera, etcétera. Y llegamos también a un tema que es muy apasionante. No sé si ustedes están enterados, por ejemplo, que ya en abril vence un contrato muy famoso. ¿Alguien me podría, por favor, en la clase participar y decirnos de qué contrato estamos hablando? Buenas noches, licenciado. Buena tarde. Buena tarde. Yo por lo que he escuchado, creo que es el contrato de aquí del Piaje de Palín Escuintla. No sé si es ese. Así es. ¿Cuántos años tiene Luis Armando? Yo tengo 25 años. Yo creo que usted no había nacido cuando se otorgó en concesión, lamentablemente, ese contrato. Bueno, la verdad no sé si es lamentable, no sé si fue, no sé quién fue el que obtuvo ahí
un mejor negocio, pero la verdad es que en su momento, allá por los años 90, sí ayudaba mucho ese, y no sé, mi estimado Juan Gabriel, ¿cuántos años tiene usted, Juan Gabriel? Lo dejo ahí a la incógnita, Lick. Pero usted no me dejará no son mentir bromas. que... 40 años. Ah, vaya, ya yo tengo 43. En aquellas épocas era muy funcional esa autopista, ¿verdad? Porque en realidad las colas que se hacían en la ruta nacional eran demasiadas, pero... Sí, esa es la tendencia, ¿verdad, Lick? Porque, digamos, ahorita se ha dado mucho el tema de las concesiones a través de la ley de alianza público-privada, ¿verdad? Acaban de concesionar la otra autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, el desarrollo de las autopistas privadas como la VAS, y hay otras más en proyectos, pero es precisamente por la ineficacia del gobierno para desarrollar este tipo de obras, ¿verdad? Y ahí es donde entramos, ¿verdad? Gracias, Juan Gabriel, por esa intervención. En efecto, por ejemplo, en los años 90 están privatizando nuestras carreteras, dice Rocío Alejandra. Pero fíjese, Rocío, que el problema es muchas veces satanizar o no ver. ¿De qué me sirve a mí que el gobierno tenga carreteras o rutas que sean gratis si están destrozadas? También, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas, ¿cómo se llama esa? A nadie. A nadie es, ¿verdad? A nadie, exacto. Entonces... a nadie benefician, Lick. Pero fíjense que no es yo fui al extranjero, fui allá en Miami, alguien que haya tenido la oportunidad, pero yo me quedé asombrado. Ustedes, chicas, allá son peajes de peajes y allá la gente ya tiene una tarifa mensual de peaje y ya todo es tan automatizado que ya pega uno una estampa electrónica, no sé cómo se llama, y ahí de una vez le va descontando a uno. Pero eso sí, son carreteras pues de primer nivel, ¿verdad? El problema acá en Guatemala también es de que la naturaleza de la concesión o de las alianzas público-privadas o por ejemplo las construcciones de las carreteras de la VAS muchas veces no satisfacen, pues, y deberían de satisfacer las necesidades de forma eficaz y de forma eficiente. Lo que yo estaba hablando con relación a la autopista Palín-Escuintla, con relación a la autopista Palín-Escuintla, es de que en su momento sí era eficaz y eficiente. El problema radica en la explotación demográfica que en Guatemala ha sufrido. Por ejemplo, en el año 99, más o menos, decíamos que éramos como 8 o 9 millones de habitantes, algo así. No sé si alguien me puede buscarme ese dato, pero, por ejemplo, ahora ya somos como 18 millones, ¿verdad? Porque creo que las personas que ya están aptas para votar, según el Tribunal Supremo Electoral, son como 10 millones. Pero bueno, ya estamos divagando, ¿verdad? Entonces entramos a lo que es la concesión administrativa. ¿Qué es una concesión en términos técnicos, verdad? Vamos a verlo ahorita. Bueno, la concesión administrativa es ese contrato administrativo mediante el cual a través de uno de sus órganos administrativos le va a conferir a un particular, ya sea una persona individual o jurídica, la potestad ya sea de realizar una obra pública o de prestar un servicio público. Pero ojo, la característica principal es de que a cambio de la realización de la obra o de prestar un servicio público, que el ejemplo por excelencia eran esos transportes que estaban en Guatemala, esos transportes urbanos, esas camionetas rojas, los prestaban empresarios y pueden cobrar una remuneración por ello, ¿verdad?
Pero ojo, siempre bajo el control y fiscalización del órgano administrativo. Es decir, mire, señor Estado, yo voy a prestar un servicio público, pero a cambio de la prestación de ese servicio público que usted no lo puede realizar, pues yo voy a cobrar una remuneración por ello. Y eso es lo que también se ha criticado con relación a esa autopista Palín-Escuintla en cuanto a la remuneración que recibe el Estado por parte de esta entidad Marnos Sociedad Anónima, creo que es. Y esta situación es la que generó malestar, ¿verdad? Que en su momento pues se negoció supuestamente por una tarifa muy, muy baja, que todavía pues estamos pagándola nosotros y sobre todo que muchas veces no se cumple con lo establecido en el contrato, como lo vamos a ver ya en unos momentos. Con relación a la concesión, esta la encontramos regulada nosotros. ¿Alguien me puede leer el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado? No me meto de fondo a la Ley de Contrataciones porque es un monstruo esa ley y la verdad es de que los conceptos muchas veces no se manejan e incluso muchas veces hasta yo ni la entiendo, ¿verdad? Por favor, alguien que me lea el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado, por favor. Solo en su primer párrafo. Ok. Artículo 95. Concesión. Para los fines de esta ley se entiende por concesión la facultad del Estado que el Estado otorga a particulares para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a sus usuarios de la obra, bien o servicio. Muy bien, ahí usted le pone definición legal de lo que es una concesión, ¿verdad? De lo que se debe de entender por concesión. Eso también lo encontramos regulado. Ahí le puede poner en su ley de contrataciones, ver artículo 74 del Código Municipal. Por favor, ¿alguien me lo puede leer? Artículo 74. Concesión de servicio público municipal. La municipalidad tiene facultad para otorgar a personas individuales o jurídicas la concesión de la prestación de servicios públicos municipales que operen en su circunscripción territorial, con excepción de los centros de acopio, terminales de mayoreo, mercados municipales y similares, mediante contrato de derecho público y a plazo determinado, en el que se fije la naturaleza y condiciones del servicio y las garantías de funcionamiento a las que se refiere el artículo 75 de este código. Asimismo, deberá estipularse que el reglamento municipal para la prestación del servicio forma parte del contrato de concesión. Continúa. Ahora ya sabemos la base legal con relación a las concesiones de carácter municipal. Solamente que aquí la diferencia, la municipalidad va a poder dar en concesión la prestación, la construcción de alguna obra o la prestación de algún servicio, pero dentro de su circunscripción territorial, ¿verdad? Con las excepciones que el propio párrafo establece. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, para las municipalidades hay una norma específica de esa cuenta que si usted va a ser usted asesor, por ejemplo, de alguna municipalidad, ya tiene el fundamento legal de la concesión, en este caso de carácter municipal. Luego, con relación al procedimiento, el procedimiento está regulado en el artículo 96 de la Ley de Contrataciones, el cual me permito leerles. La adjudicación, la concesión se adjudicará
previo cumplimiento del procedimiento de licitación que determine esta ley, en lo que fuere aplicable, tal como lo decía Juan Gabriel en algunos casos, dependiendo. El contrato será celebrado entre el titular del ministerio o la autoridad máxima de la entidad que corresponda y el concesionario. Tanto las concesiones originales como sus prórrogas deberán someterse por conducto del Ejecutivo a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ahorita que ya va a terminar la concesión en la autopista Palín, Puerto Quetzal, la autopista Palín-Escuintla, mejor dicho, ya debía de haberse levantado el evento si en dado caso si iba a haber alguna prórroga o alguna cuestión. O, por ejemplo, ya tendría que estar trabajando el Ejecutivo, no sé, para ver si en dado caso pues finaliza, ya no se haga una prórroga del contrato, establecer por medio del Ejecutivo, por medio de un acuerdo y eventual aprobación del Congreso de la República. Pero lo que preocupa es que no se sabe si se ha hecho o no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que lo van a entregar? ¿Cuáles fueron las condiciones? El día de hoy me estaba enterando yo de que una de las condiciones del contrato original, de hecho se perdieron hasta algunos documentos de la licitación que hubo en su momento allá por el año 95, no me acuerdo realmente el año. De hecho, les voy a poner el contrato. Voy a ver si lo encuentro ahorita acá, porque sí yo lo descargué para ver si, para que ustedes lo pudieran ver. Vamos a ver. Lico, una pregunta, o sea que ese contrato está por terminar, pero ¿qué hacen si lo quieren renovar de nuevo? ¿O qué tendrían que hacer? Pues el procedimiento es el procedimiento de licitación. Tendría que entrarse a una nueva licitación, podría quedarse, por decirlo así, de alguna manera desierto, ya no tendrían que pagar peaje, ¿verdad? Porque efectivamente ya no está bajo una concesión, ya se convertiría ya pasaría a ser otra vez bien del Estado, todo lo que construyeron ahí. Y como le digo, si desean, lo que quieren es otra vez dar en concesión esa parte, ese tramo, que son como 65 metros, pues lo que deben de hacer es una licitación, ¿verdad? Si no, pues como le digo, ahorita estoy tratando de encontrar pero no, me acuerdo que sí lo descargué, permítanme, vamos a ver. Ahorita es que yo se lo mandé a mi chamaco. Ahí está, vamos a ver. Permítanme. Ahí está. Para que vayamos viendo un poco las cláusulas de ese contrato. Y ahí está. Vamos a dejar de... Ahí está. Vamos a dejar de presentar un poco. Y vamos a abrir el contrato. Ahí está. Y la verdad es que uno pensaría que esos contratos son meros complejos, pero muchas veces son más sencillos de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, no sé si ya lo ven ustedes ahí en su pantalla. Sí. Hasta ya licenciado. Lo encontré yo también. En ese sentido, pues vemos ahí que el contrato fue celebrado en el 11 de septiembre de 1996, en donde encontramos, por ejemplo, al señor José Wilfredo García Barrios,
quien dice que es el ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Entonces, obviamente, como es una carretera, pues es ese ministerio el específico o el facultado o el legitimado para poder celebrar ese contrato, ¿verdad? Ahí están cómo se acreditan las calidades respectivas. Y también tenemos a el representante legal de la empresa constructora Marnos Sociedad Anónima. Lo que yo les quiero expresar pues en esta tarde es que ustedes, si pueden y tienen la oportunidad, leer este contrato, ya que por ejemplo ustedes van a encontrar algunos términos ahí donde ya van ustedes a ir aprendiendo. Por ejemplo, el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones y Transportes, se le denomina el concedente, y la persona a la quien se le cede el uso de la concesión se le llama concesionario, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos lo que son los antecedentes y el objeto indicaba en su momento, ¿verdad? El objeto de este contrato es la concesión para la operación, mantenimiento y conservación del tramo Palín-Escuintla, que comprende el mantenimiento del tramo concesionado, que tiene una longitud aproximadamente de 29.63 kilómetros. Luego, establece ahí cuáles son los requerimientos o establece cuáles las calidades que deben de cumplir, es decir, que deben de estar en buen estado la autopista. Y eso es lo que es el objeto, pues precisamente que se preste servicio de manera eficiente y que el servicio público sea de agrado para los administrados. Entonces dice, con los ingresos del cobro del peaje, el concesionario deberá, óiganlo bien, construir 2 carriles adicionales en el tramo Escuintla a Puerto Quetzal con una longitud aproximada de 37 kilómetros. De conformidad con los planos de diseño que incluidos en las bases de la referida licitación, el concesionario deberá concluir durante los primeros 2 años de la concesión. Acá están los documentos que sirvieron de soporte. Por ejemplo, estamos viendo acá el término que yo les había indicado de la licitación, puesto que es un contrato que ya pasaba de los 900 quetzales 1 centavo para arriba. Por eso es de que la propia ley establece que es una licitación la que debe de celebrarse. El plazo, en este caso, pues se optó por el plazo máximo, que es de 25 años. Y así está regulado en el artículo 97 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece en su numeral primero el plazo de duración no podrá ser superior a 25 años, ¿verdad? Aquí se optó por el plazo máximo, indicándose pues incluso cuándo debían de construir, ¿verdad? El valor del contrato fue por la cantidad de 129.387.597 quetzales. Se establecía también la forma de pago y tarifa de peaje. Y ahí estaba, por ejemplo, lo que en su momento se pagaba al inicio, ¿verdad? Entre 7 quetzales para pick-ups, vehículos livianos, automóviles, pick-up, 7 quetzales, tipo camión o pequeño, 2 ejes, microbús. Ahora, por ejemplo, yo que tengo un carrito pequeño, lo que se paga son 15 quetzales, ¿verdad? Pero sin embargo, acá, ¿por qué es que se elevó el precio? Las tarifas serán sujetas a reajuste semestral de acuerdo a la siguiente fórmula de sobrecostos, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que es la indexación de los precios, de la fluctuación de los precios, pero es un tema que en realidad no manejo. Van fórmulas que yo ni siquiera sé, por eso no, pero sin embargo, por eso es que se han elevado los costos con relación a lo que se cobraba originalmente, ¿verdad? Luego vemos ahí las obligaciones del concesionario. Además de los 2 tramos que tenía que construir de carretera en la autopista Puerto Quetzal, que se le dio para el efecto 2 años.
Y como les digo, para efectos de ustedes de estudios, incluso pueden hacer hasta tesis con relación a este contrato, qué tan perjudicial ha sido para Guatemala, si hemos ganado, si se ha perdido, etcétera, etcétera. Usted me va a decir, sí, es que hemos perdido, que la regalía que estaba cobrando, que era del 1%, no equivale a todo lo que la entidad, pues eso lo puede hacer usted a través de un estudio jurídico que le puede servir incluso para su tesis, ¿verdad, chicos? Entonces, por ejemplo, acá vemos que dentro de las características de este contrato de concesión establecía que el concesionario a su propia costa deberá suministrar, imagínense, todo el equipo de construcción, los equipos de operación, materiales, la mano de obra, así como todos los demás elementos de todo orden que se necesiten para la construcción de los 2 carriles. Imagínense, o sea, es que el Estado pues no coadyuvó con lo ahí indicado, ¿verdad? Y pues ahí está parte del contrato, pero recuperaron el triple, podríamos decir que recuperaron 10, 20, 30 veces más, ¿verdad? Por eso les digo yo a ustedes, es una situación donde hay una especie de contradicción con relación a lo que nosotros impartimos como curso. Yo ya les dije que yo me limito a explicar lo que en realidad debería de ser, que no sea es otra cosa, ¿verdad? Ya vimos con relación al plazo, ese 25 años, está establecido en el artículo 97 de la Ley de Contrataciones del Estado y también está establecido en el artículo 74 del Código Municipal para las concesiones de carácter municipal. Pero ¿qué pasa si en realidad no se están cumpliendo pues la propia, nosotros tenemos ese marco jurídico del que ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué pasa si el servicio se está prestando eficiente, no llena las expectativas, o sea, esos servicios públicos no logran la realización del bien común? Pues por favor necesito que alguien me lea el artículo 120 de la Constitución Política de la República. Artículo 120, dijo la licenciada. Sí. Permíteme que me perdí. Ok, artículo 20. 120, perdón. Intervención de empresas que prestan servicios públicos. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad cuando se obstaculizare su funcionamiento. Cuando se obstaculizare su funcionamiento. Bueno, vamos también con el artículo 76 del Código Municipal. Por favor. 76, ¿verdad? 76. Ok. Un momento. Dice artículo 76. Intervención de los servicios municipales. Sin perjuicio de lo que establece la Constitución Política de la República y de las responsabilidades civiles y penales en que incurra el concesionario, la municipalidad tiene la potestad de intervenir temporalmente al servicio público municipal que se administre y preste deficientemente o que deje de prestarse. Y preste deficientemente, ¿verdad? Dentro de las intervención, pero en este caso de carácter municipal, aquí ya no establece otro supuesto: prestar el servicio de manera deficiente o que deje de prestarse sin autorización alguna, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos antes con los famosos buses rojos o las otras compañías que se iban a la huelga, ¿verdad? Y se dejaba de prestar el servicio, ahí podría haber intervenido la municipalidad. Sin embargo, muchas veces la ley está, tenemos el cuerpo normativo, sin embargo, pero perdón, esta norma es del Código Municipal es del año 2002. Yo les hablo de problemas que se daban también allá por ahí por el año 94, 95, 96, que a veces nos quedábamos sin buses y nos tocaba caminar
llegar a la casa caminando, ¿verdad? Entonces, esos son otros dos supuestos, ¿verdad? Que se preste de manera eficiente o que deje de prestarse el servicio o que deje de prestarse el servicio. Entonces, ¿algún ejemplo que ustedes tengan o alguien que nos pueda ayudar de alguna intervención de carácter, ya sea conforme a la ley de contrataciones o alguna intervención municipal? Rocío. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Fíjese que sí hay cuando el proveedor o la empresa incumple el contrato, pues obviamente basado en la ley de contrataciones, se le ejecuta una fianza de cumplimiento. Esa fianza de cumplimiento, el valor es conforme al valor de la contratación, ya sea de un suministro o de un bien o de un servicio, ¿verdad? Pero la verdad no todos las dependencias del Estado tienen eso de venir y ejecutarle la fianza de cumplimiento a una empresa por un incumplimiento, ¿verdad? Porque aunque esa ley tenga todo el proceso ya establecido, siempre hay salidas, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver nosotros hasta en las noticias de que, por ejemplo, llegan o no llegan suministros de medicina o llegan vencidas, entonces hasta que las personas se dan cuenta, los usuarios, los consumidores se dan cuenta de eso, ya vienen y ponen la denuncia, ¿verdad? Pero hay una junta que recibe los medicamentos, un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no los reciben bien? Y si le reciben así a la empresa, por ejemplo, medicamento vencido, ellos tienen la obligación de venir y ejecutarle la fianza de cumplimiento a la empresa. Y también por ya múltiples quejas que tenga una empresa, ellos quedarían inhabilitados en finanzas públicas con su documento del REGAE, que se le llama, ¿verdad? Que es que es como que la autorización que le da el Estado a los particulares para que vengan y oferten a las entidades del Estado, ¿verdad? Pero en la vida real eso es poco lo que se ve. Ahí donde yo estoy se mira eso y un par de veces sí le han ejecutado la fianza de cumplimiento a algunos proveedores de contratos bastante onerosos. Pero sí se han atrevido, por lo menos donde yo estoy, se han atrevido a hacer eso, ¿verdad? Esa es mi intervención. Muchas gracias, sí, muy buena. De hecho, por ejemplo, sí nos aportó algo que también, como le digo, uno se le va, es como dice usted, ¿verdad? Cuando no está cumpliendo el proveedor del Estado, porque así se le denomina también, pues en esa base de datos que es el REGAE, en donde están ahí inscritos, pues se les suspende, ¿verdad? Para que no puedan ofertar por eso mismo, porque han incumplido, ¿verdad? Con relación a la inejecución de la fianza o garantía de cumplimiento, pues ahí es un problema que va a tener el órgano administrativo, porque al momento de hacer una auditoría a la Contraloría General de Cuentas y establecer que o el servicio se está prestando deficientemente o que se ha incumplido con el contrato y que entre las derivaciones del mismo es que debe de rescindirse por alguna manera, por alguna forma de decirlo, pues se debía ejecutar esa fianza de cumplimiento, ¿verdad? Ese es uno de los problemas, como les digo, lo que pasa es de que no tenemos esa capacidad de verificar por parte de la Contraloría, ¿verdad? Se debería de fortalecer esa institución, porque es la institución que básicamente vela porque no se dilapiden, no se despilfarren, no se usen de manera distinta los recursos del Estado. Pero como a la mayoría no les interesa, ¿verdad? Por el contrario, mejor si no se enteran de lo que pasa, precisamente por eso es de que todavía estamos débiles en ese sentido, ¿verdad? ¿Alguien vive en Misco? Sí, licenciado, yo vivo en Misco.
¿Quién le presta el servicio del agua? Fíjese que el agua en mi condominio ahí lo incluye en el servicio. Bueno. Pero, por ejemplo, en una empresa intervenida que presta un servicio esencial, como es el agua, es SACIN. No sé si han escuchado ustedes SACIN en Misco. Es SACIN. Entonces, la empresa ha sido intervenida, pero ya lleva intervenida desde que yo tengo memoria, ¿verdad? Entonces, a ver hasta cuándo se levanta esa intervención, ¿verdad? Porque lo ideal sería proceder conforme lo que establece el artículo 77, ¿verdad? Si la intervención no está surtiendo los efectos, es decir, que el servicio se preste de manera eficiente, pues lo correcto sería revocar esa concesión otorgada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, concesiones municipales, métanselo a la cabeza, por favor, diferente de la concesión municipal que está regulada en el Código Municipal a las concesiones de carácter general que están reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Estamos? Marvin Iván Galdames. Tiene el nombre como que si fuera, tuvo un compañero que acababa, Marvin Iván Galdames se llamaba. Sí, miren, es que de veras que sí da cólera, pues, o sea, yo comparto su frustración y todo eso, ¿verdad? Y sobre todo, como dijo la compañera Rocío, que los mecanismos legales están, las formas están, sin embargo, no se cumple con la normativa. Gavino. Sí, licenciado. Ahorita me viene a la mente que en unas clases anteriores usted nos dio la definición de eficacia y eficiencia, pero algún fundamento legal de eso, porque muchas veces, por ejemplo, el servicio público, ahí está, porque de eso se agarran, ¿verdad? O sea, dicen, el servicio se está dando, pero obviamente no es eficaz ni tampoco eficiente, y mucho menos seguro. Entonces, algún fundamento legal para poder como fundamentarse al momento de hacer alegación de la eficacia, eficiencia y seguridad de los servicios públicos. Bueno, en este caso hablo del servicio de movimiento público. Sí, eso, el propio artículo 76 le está indicando a usted que se administre y preste deficientemente. ¿Qué es lo contrario a deficientemente? Eficazmente. También tenemos lo que establece la ley del organismo ejecutivo. Ahorita le indico. Artículo 4, la ley orgánica del organismo ejecutivo. ¿La tiene Gavino a la mano? Gavino. Perdón, licenciado, se me desconectó esto. Dijo la ley orgánica del... La ley del organismo ejecutivo. Ok. Creo que sí lo tengo. Bueno, el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo establece: el fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. También el artículo 134 de la Constitución Política de la República establece en su segundo párrafo: la autonomía fueron los casos especiales contemplados en la Constitución Política de la República, se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines, ¿sí? Ahí hay otro ejemplo de lo que es la eficiencia, de la eficacia, que son los principios que deben de regir, que rigen la administración pública. ¿Estamos, Gavino? Sí, muchas gracias, licenciado.
No tenga pena, para eso estamos. Y hay otras que ahorita no se me viene, Rocío. Sí, licenciado, fíjese que con el mismo tema de la ley de contrataciones, creo que es tanta la corrupción que hay en el medio, ¿verdad? Tanto en el Estado como ya empresas particulares, que cuando hay una adjudicación de un evento, llegan 3 oferentes, por ejemplo, ¿verdad? Pero de repente a uno de ellos, ya en la calificación del evento, 2 o 1 sale fuera porque no cumplió con las bases o con documentos fundamentales. Esperan, ponen inconformidades, ¿verdad? En el portal, pero ya de ahí esperan a que ya vaya a ser la adjudicación para poner o impugnar el evento, porque dan a entender que ellos a pura fuerza quieren quedar, quieren que sean, quieren que se les adjudique, ¿verdad? Quieren ser Entonces, los favorecidos. exactamente, quieren ser los favorecidos, pero eso también, como usted lo dijo hace un momento, ¿verdad? Eso afecta a los intereses del Estado, porque con una impugnación que haya, se vota el evento y otra vez empieza de cero, ¿verdad? Y aparte de eso, los problemas legales que generan los mismos proveedores, porque hasta mandan a pedir a veces los expedientes, quieren ver cómo calificó la junta, ¿verdad? Como para poder agarrarse de algo y decir, ah, mire, calificaron, pero calificaron mal, ¿verdad? Y yo creo que todo eso es lo que al Estado le afecta, y tal vez por eso mismo no pueden las dependencias del Estado venir y eh, ¿cómo decir? Como atacar o enfrentarse a las personas particulares, ¿verdad? Porque como que tienen ese, no sé, ese miedito de estos asuntos. Y aparte de eso, ¿verdad? De que puedan, y se ha visto también favoritismos, ¿verdad? Le voy a adjudicar a tal empresa, se le adjudica, pero nos da una parte del negocio, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, o lamentablemente. sea, por más trampas que le hayan puesto a esa ley, que es una de las más reformadas desde el 92 que salió, siempre hay modos para salir, ¿verdad? Aunque después a los años ya se vienen a dar a conocer todos estos casos. Sí, no, deje los años. Mire, por ejemplo, lo que pasó en el hospital de Chimaltenango también, ¿verdad? Que hubieron sobrevaloración de algunos, de algunos bienes. Pero por eso que yo les digo a ustedes, chicos, y estimados amigos y compañeros, eso depende de uno, ¿verdad? De la preparación que uno tenga, y uno pues debe ser honesto, y pues solo con nosotros empieza, ¿verdad? Pero sí, la mayoría, pues que hay mucha gente inescrupulosa que se aprovecha de dicha situación. Entonces, que hemos aprendido que, por ejemplo, los contratos administrativos va a ser ese acuerdo de voluntades en donde va a actuar el Estado por medio de sus órganos administrativos, ¿verdad? Y ya sea con un particular o con el Estado, donde se van a celebrar contratos de carácter administrativo dentro de los que encontramos, como les decía, el suministro. Bueno, entonces, si el servicio en realidad ya no hay salvación de que la entidad, el particular, ya sea una persona individual o jurídica que está prestando dicho servicio, no lo puede mejorar, pues lo que procede conforme el Código Municipal es la revocación de esa concesión, ¿verdad? Y el artículo 77 establece: la concesión de servicio público municipal podrá ser revocada por cualquiera de las siguientes causas: cuando el Consejo Municipal declare que es lesiva a los intereses del municipio, por violación de disposiciones relativas al orden público y el interés social, por incumplimiento de disposiciones de carácter general o local relativas a salud, higiene públicas y protección del medio ambiente, y cuando las deficiencias del servicio no sean subsanables por el procedimiento previsto en el artículo anterior. Es decir, si ya hay intervención, pero esto no va a funcionar, pues lo que procede ya es, mire, ¿sabe qué? Se le revoca la prestación del servicio público por tal y tal situación. Obvio,
El particular pues va a tener su derecho de defensa y podrá impugnar la resolución por medio de los recursos administrativos, por medio de la vía judicial respectiva o por medio de la vía constitucional respectiva. Bueno, ahora vamos, ¿están viendo? ¿Ya cambió la presentación? Sí, sí cambió. Bueno, las diferencias entre los contratos civiles y los contratos administrativos son las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato administrativo, siempre con relación a los sujetos, va a intervenir un órgano administrativo con un particular, ya sea una persona individual o una persona jurídica. El procedimiento está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, salvo la excepción que nos dijo nuestro compañero, en donde nosotros, por ejemplo, encontramos la licitación, la cotización, la compra directa, la compra de baja cuantía, el contrato abierto, contrato de obra y la concesión de la que hemos estado hablando. Es decir, tanto en la Ley de Contrataciones y Código Municipal, pues vamos nosotros a encontrar cuáles son los tipos de contrataciones. Ojo, por ejemplo, las municipalidades pues se van a regir también por medio de la Ley de Contrataciones con relación a lo que vayan a contratar en su caso, ¿verdad? Siempre lo que se va a determinar pues va a ser el control de la juridicidad de esos actos. ¿Por qué? Porque si no hay juridicidad, si el contrato afecta a los intereses del Estado, como lo habíamos indicado, pues lo que procede es solicitar declarar lesivo ese contrato conforme lo establece la Ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? En ese sentido, el artículo 23, perdón, voy a fundamentarme bien. El artículo 23 establece, por ejemplo, si un contrato no cumple con la juridicidad a la que ya hemos nosotros indicado cuáles son los principios, regula el artículo 23 que lo que se puede hacer en contra de ese contrato administrativo es solicitar la lesividad del mismo, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso, que establece el plazo del planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses contado a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva o de la fecha de la publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo o el acto o resolución en su caso, ¿verdad? Entonces, por medio de ¿qué aprendimos? Que por medio de un acuerdo gubernativo se puede declarar la lesividad. Es decir, la lesividad es cuando un contrato administrativo es contrario a los intereses o es perjudicial para el Estado. Entonces, ya por medio de esta declaración, por medio del acuerdo gubernativo, pues se declara su lesividad y luego se sigue el proceso contencioso administrativo porque se debe de cumplir con el principio de derecho de defensa contemplado, debido proceso contemplado en el artículo 12. Los contratos civiles, por cualquier controversia, divergencia que resulte, pues se va a llevar a cabo conforme lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y en los juzgados del ramo civil que hay en la República de Guatemala. Mientras que las controversias por un contencioso administrativo, como lo hemos repetido, pues se va a llevar a cabo
en un tribunal de lo contencioso administrativo, ya sea administrativo o tributario, conforme lo establece el artículo 212 y 221 de la Constitución Política de la República. Y por último, chicos, dentro de las características de los contratos, como vamos a ver, lo que nos dice la teoría, la doctrina, es que, por ejemplo, van a haber preferencia al Estado en sus cláusulas. Yo les decía a ustedes, deberían de revisar ese contrato administrativo celebrado en el año 97 de la concesión de la autopista Palín-Escuintla, que lo tienen a la mano. Y ese es otro problema, que por ejemplo, el contrato celebrado con ANADIE casi que no es público, ¿verdad? Para verificar sus cláusulas, usted como estudiante, pues lo que debe de hacer es ser acuicioso, investigar y verificar, ¿verdad? Esa clase de situaciones. Preferencia al Estado en sus cláusulas, como ya dijimos, pues queda dudoso, porque vemos este contrato que no es tan preferente al Estado, ¿verdad? Se va a regir por los principios del derecho administrativo, porque ya vimos, porque al final se va a determinar la juridicidad de dicho contrato. En caso de divergencia, pues va a quedar sujeto a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso a la Tribunal de Cuentas, y por último, la exorbitación de sus cláusulas a favor del Estado. La doctrina nos establece que estos contratos administrativos, el Estado debe tener una preferencia, es decir, aquí sí hay, por decirlo, una desigualdad en cuanto a que el Estado debe de protegerse, pero lamentablemente las personas que trabajan en el Estado son seres humanos, pues lo que ven, como decía la compañera, muchas veces son sus intereses, ¿verdad? Y el procedimiento para la celebración es lo que regula la ley de contrataciones del Estado, con sus excepciones. ¿Alguna pregunta? Lick, ¿por qué no se declaró lesivo el contrato de las vacunas contra el COVID? Mire, ahí entran también cuestiones de derecho de carácter internacional, ¿verdad, Diego Manuel? Podríamos saber, sí, podría haberse solicitado la lesividad de ese contrato para deducir responsabilidades. Pero no sé si ustedes, ese contrato ya es público, creo que también circula en internet. Y de hecho, ese fue un contrato celebrado Estado versus Estado. También esa es otra diferencia, Diego. En donde ahí sí, por ejemplo, el gobierno ruso, por intermedio de la entidad que celebró el contrato, se protegió, ¿verdad? Ahí sí ahí es un ejemplo, gracias por su aportación, Diego, de cláusulas exorbitantes, pero fueron a favor del país de Rusia, ¿verdad? Igual, si se declaraba la lesividad, el propio contrato Rusia decía que tenía que pagar Guatemala la totalidad, ¿verdad? O sea, si se incumplía, Guatemala tenía que pagar. Si se cumplía, Guatemala tenía que pagar. Que si los rusos incumplían con abastecer de vacunas Sputnik, Guatemala tenía que esperar. Entonces, el problema es la mala negociación en cuanto a la celebración de ese contrato. Pero ahí en ese contrato pues ya van aplicándose otras normas de carácter internacional, ¿verdad? Que no he ahondado, ni podemos ahondar porque no nos da el tiempo, Diego. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Aquí, mire, fíjese que yo voy a hablar un poquito de lo que estábamos hablando antes de ANADIE, ¿verdad? Uh-huh. Esta institución no me pareció muy rara cuando supe de ella y hasta tuvimos el gusto de conocer al director. Hace como 3 años más o menos, no me acuerdo. Pero bueno, lo que se me hizo muy curioso es de que él platicaba en su intervención del
todas las bellezas que podrían hacer si en algún momento tuvieran algún proyecto. Entonces que no tienen proyectos, existe, pero no ejecuta nada. Es a nadie y también a nada, ¿verdad? Como dicen aquí los compañeros, una cosa tan extraña que se siga sosteniendo como tal y no haya ninguna objeción de nadie encima de todo, ¿verdad? Ah, ok. O sea, lo que usted se refiere es que es una institución que no cumple con los fines para los cuales ha sido creada, ¿verdad? Así es. Lamentablemente, el problema es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Al inicio, ya el Congreso autorizó la construcción por medio de estas alianzas público-privadas, la construcción también ya hacia Puerto Quetzal. Entonces, por ejemplo, podría atravesar del sur. ¿Perdón? También el proyecto que tenía muy grande era la franja transversal del sur para hacer la autopista, ¿cómo se llama? De océanos, pero de país a país, de México a El Salvador, en la línea costera, que es la franja transversal del sur. Y conectarlo con el corredor seco, ¿verdad? Pero el corredor seco al que se refiere en esta concepción es el conectar la frontera de El Salvador con el puerto Santo Tomás de Castilla. Así verticalmente es el corredor seco, porque son los departamentos de Oriente, ¿verdad? Sí. Bueno, eso era lo que tenían en planes y en propuestas, pero no existía ningún financiamiento, no había, solo era eso es lo que queremos hacer y tenían sus presentaciones que hacen los arquitectos que parecen videojuegos, que no sé cómo se llaman, pero que salen hasta caminando la gente. Tenían todas esas cosas muy bonitas, pero no había ningún proyecto que estuvieran... Así como hacen ahora con el cable metro, con esos pasos de niveles que se ven bien chileros, ¿va usted? Sí, los pajaritos vuelan y todo. Sí, mire, pero nada. La excusa es de que sí, ahorita sí tienen una razón de ser, porque como le digo, el Congreso aprobó aprobó esa construcción de esa carretera. Ya la Corte de Constitucionalidad había declarado la aprobación anterior porque había un vicio interna corporis, ¿verdad? O sea, porque no estaban los diputados necesarios para votar en tercera lectura y por eso fue que se tuvo que volver a hacer, ¿verdad? Pero ya está aprobado todo, creo que hasta el presupuesto con relación para la construcción de la obra, pero todavía faltan los desembolsos a las erogaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, si usted lo ve por ese lado, pues va a ser una obra grande, ¿verdad? Y con eso justifican esa estructura o esa parte del gobierno, ¿verdad? Donde lamentablemente, pues lo que vemos ahí es de que pues, son plazas las que hay ahí, ¿verdad? Aunque el ente no sea funcional. Sí, bueno, ahora que ya tienen un proyecto al final de 15 años, creo yo, pues qué bien, pero también me queda la duda si este tipo de instituciones es muy propicio para esas cosas oscuras que suceden, ¿verdad? En el más allá. Ahora se lo voy a decir yo a usted. ¿Verdad? Es que mire, el que va a ser el dinero alcanza es una frase muy buena, ¿verdad? Mientras no se roben, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay que cambiar ese pensamiento de ir al Estado porque es donde yo voy a salir de pobre, ¿verdad?
uno debe de tener en mente tener esa vocación de servicio y mejorar las cosas, ¿verdad? Lamentablemente, muchas personas van con compromisos adquiridos y todo eso, y ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Como reflexión. Cierto. Las instituciones funcionarían si en realidad se aplicaran tanto el marco político como el marco jurídico y que se cumpliera la ley, ¿verdad? Porque Guatemala, pues gracias a Dios, yo me estaba enterando hace poco que, por ejemplo, en Chimaltenango, mucha gente se va a trabajar al extranjero de forma legal, ¿verdad? Y pues llegan ahí remesas y todo eso. Entonces, eso se debería de materializar viendo un desarrollo, ¿verdad? Aunque Chimaltenango pues ya se ve como un departamento ya un poco más de carácter urbano y no tan rural. Sin embargo, hay comunidades que viven demasiado lejos. Entonces, pero eso cambia, como le digo, desde que empezamos con los consejos comunitarios de desarrollo, al Consejo Municipal de Desarrollo, Consejo Nacional, todas esas cuestiones, ¿verdad? Trabajando de la mano, pero mientras no cambiemos nuestra mentalidad de ver al Estado como un ente para poder sacar dinero, no van a cambiar las cosas. Cierto. Muchas gracias. Bueno, pues chicos, se me cuidan. Lick, una última preguntita. ¿Esto de que vimos hoy también viene en el examen o no, Lick? No, eso no va a venir en el examen, oyeron, no los voy a cargar tanto, porque tienen bastante. Ya es del último examen, ya entonces. Ya en el examen final vamos a incluir todo. Bueno, chicos, se me cuidan que ya van a cerrar la oficina, ¿vieron? Le da el susto a uno. Buenas noches, Lick. Se me cuida Anthony, Se va a incluir 50-50. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado.